La que fuera candidata presidencial por el partido UNE fue capturada este día y tendrá que enfrentar a la justicia. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Captura Sandra, pero antes los dejo con la nota del día. Sandra Torres es una de las imágenes más representativas del partido Unidad Nacional de la Esperanza, al ser 2 veces candidata presidencial de ese partido. Uno de los testimonios clave en la investigación del Ministerio Público y la CICIG es la de un médico que trabajó en Unifarm. En su relato indica que acompañó al presidente de la farmacéutica, Per Michael Eriksson, a una reunión con Sandra Torres y un candidato a diputado del cual no recuerda el nombre. En el testimonio indica que al finalizar la reunión, Torres da instrucciones al candidato a diputado, en el que señala, acompaña al señor y le da todos los datos a nombre de quien se va a realizar el aporte, vos ya sabés. Sandra Torres figuró en el partido como secretaria general del 12 de mayo del 2014 al 16 de julio del 2015. Sin embargo, su periodo como secretaria general finalizaba en 2017. Para el momento, la investigación ha arrojado un financiamiento no registrado que supera los 27,5 millones de quetzales. Y en forma directa 5,100,000 aproximadamente fueron aportados en el tiempo, en los meses en que ella fungió como secretaria general de la agrupación, e independientemente de que existen declaraciones, informaciones de que en forma directa recibió alguna aportación. La Fiscalía contra la Impunidad identificó que en el análisis financiero, los cheques de la farmacéutica fueron a nombre de Marif, Sociedad Anónima, algo que también consta en la declaración de Eriksson. El monto total fue de $500,000 de quetzales, 250,000 quetzales para la primera vuelta y por la misma cantidad en la segunda vuelta. La Fiscalía identificó que el partido UNE habría utilizado 3 empresas para recibir el financiamiento para la campaña del 2015, el cual no se reportó al Tribunal Supremo Electoral. La sociedad Marif, una sociedad que el acrónimo es PROAPSA, Proyectos Habitacionales Sociedad Anónima, y el Grupo Empresarial San Felipe. Fueron las 3 sociedades que canalizaron los recursos que procedían de distintos aportantes. El caso surge de traficantes de influencias y negociadores de salud. Es de ahí donde surgen las escuchas telefónicas. ¿Qué pasó, Gustavito? Aquí que usted me tiene trabajando, y si me tiene trabajando, hombre. Pues ya era hora. Sí, mañana va a mandar el cheque más grande. Lo llevé a donde otras farmacéuticas, a Josué ya le saqué la imprenta también gratis. Media los 40 no me importa. No le decimos nada al otro. 40 mensuales. No, 40 millones. Hasta el momento hay 11 procesados en el caso de financiamiento ilícito de la UNE. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Esvin García. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes, la etiqueta SF Captura Sandra. Pues el hecho noticioso de la jornada, la captura de la ex candidata presidencial de la UNE por financiamiento electoral ilícito y asociación ilícita. Vamos a hablar de ese tema esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Captura Sandra para profundizar en el tema. Hoy nos acompañan en el estudio Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Y por este lado, Daniel Herring. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Daniel. Bueno, comencemos con esta noticia que ocurre desde la mañana. ¿Qué pasó? ¿Una captura anunciada o qué sucedió con la estrategia de defensa de los abogados de Sandra Torres, que incluso habían presentado un pasaporte como una garantía de que ella iba a cooperar con la justicia? Comencemos por acá. Estuardo. Creo que lo de Sandra Torres era cuestión de tiempo. Era una cuestión en la que ya por mucha evidencia que ha surgido, hay 3 cargos ahorita, ¿verdad? Financiamiento electoral ilícito, está también la de asociación ilícita y hay un tercer delito, pues una imputación ahí, ¿sí?, que todavía es obvio que tienen. Creo que el drama de la mañana fue o de hoy en la mañana fue precisamente que se parapetó en su habitación y no quería salir. Al final, pues 2 horas después, ella salió como a las 8 de la mañana, un poquito antes de las 8. Nosotros estábamos al aire, yo estaba al aire en radio, siguiendo toda la información. Luego, de una forma muy extraña, vestida de una forma de las más extrañas, creo yo, encubierta casi toda la cara principalmente, llega a tribunales. Pero aquí es donde se da otro proceso que para mí es también interesante.
El argumento que utilizó la defensa me parece el argumento más burdo y más falso que puede haber. Es que todavía tiene que salir, tiene que dejarla libre porque todavía que el Tribunal Supremo Electoral no ha anunciado como que el fin ya de todo el tema electoral. Mira, yo puse acceso a unas credenciales de candidatos presidenciales y es muy clara la credencial de candidatos presidenciales que el día que se inscriben hasta, por ejemplo, el día de la elección es que tienen la inmunidad. De hecho, hasta la medianoche que termina. Luego de ahí viene un proceso administrativo, pues, pero realmente, para decirlo así, según la aprobación del Tribunal Supremo Electoral y el documento, en realidad ella el 11 de agosto a la medianoche perdió, a las 12, a las 001, perdió toda la protección que podría darle eso, lo cual venía después. Y además ya fueron declarados los ganadores. Entonces, miren, el argumento de defensa creo que fue el peor. Además, ese no era el caso. El caso era en todo caso pruebas de descargo por los ilícitos ahí de por ejemplo, todo el financiamiento no reportado, que al final, como la nota decía, al final suma 27 millones y que se va por otros medios. Y aquí es donde hay que probar hacia dónde se va. Este caso ya lo tenía, de hecho este caso es el que decían siempre que ya tenía meses y años de estar preparado en la mesa de la fiscal general, de la saliente y de la actual. Años no. Y de la saliente tampoco. Ella, de hecho, Tel no hay Maldana, ninguna evidencia de eso que dice. Sí, por eso, Tel Maldana siempre dijo que no, durante la administración de ella no se encontró evidencia de lo dijo una vez. La raíz de eso. El segundo gran tema para mí es la UNE. Más que Sandra, que ya está en Mariscal. Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque. La raíz o... de este caso es, si mal no recuerdo, es el tema de la devolución del crédito, del crédito de los donde estaba Mario Leal y esto, donde comienza... No, empiezan negociantes de la salud, en este caso, que es un caso donde está el pulpo, Gustavo Alejos, que tiene brazos en todas partes, ¿verdad? Y por eso algunos le llaman el pulpo, que tiene 5 casos, como dices, y que a partir de las llamadas se va construyendo un caso que es complejo. Un caso que implica declaraciones, un caso que implica... movimientos financieros, sociedades, y ahí es donde se identifica que hay un dinero que acaba en el partido y que no fue reportado, y eso es un delito, ¿verdad? Eso es muy claro. El caso está preparado en la puerta de la fiscal, en la mesa de la fiscal Consuelo Porras, según lo que dice el amparo que presenta la CICIG frente a la ACC en octubre de 2018, y el caso se acaba presentando prácticamente sin moverle una coma en febrero de 2019. Esa es la gran polémica. Lo que decías tú, Ardo, de que el anterior fiscal ya tenía el caso, eso no es verdad. La anterior fiscal miente en una declaración que hace en Emisoras Unidas en mayo de 2018, donde dice que no se encontró ninguna evidencia, haciéndose la loca de que haya un caso contra Tel Maldana, contra Sandra Torres. Lo hace, creo yo, porque, como después comprobamos, estaba muy mal asesorada comunicacionalmente. Lo hace sabiendo que va a salir el caso, como ella sabe en mayo de 2018 que va a presentarse como candidata, lavarse las manos y decir: esto no es algo que yo preparé, esto es algo que saca la siguiente fiscal. Pero realmente no tenía que haber dado esas declaraciones ni con esa frase ni con ese tono. Lo que tenía que haber dicho es: yo no presenté ningún caso porque no había ningún caso que hubiese estado terminado al finalizar. ¿Hay otros casos? No puedo hablar de eso. Si hubiese dicho eso, toda esta propaganda alrededor de que Tel Maldana protege a Sandra Torres, algo que es objetivamente falso, porque sabemos que la investigación de este caso empieza antes, nos la podríamos haber ahorrado. Pero muy torpemente ella, muy mal asesorada por sus asesores de comunicación, suelta esa frase anticipando que va a salir el caso, que Sandra Torres no va a poder ser candidata y que ella, que se veía como candidata en ese momento, se quería lavar las manos diciendo: yo ya dije... ¿Es el trabajo de la siguiente fiscal?
Yo creo que está muy claro eso, porque objetivamente hablando sabemos hoy que este caso ya venía trabajándose y construyéndose hacía tiempo. Las escuchas que dan origen al caso son de 2015, pero el caso no se empieza a trabajar hasta un tiempo después, y estos casos llevan su tiempo. Yo creo que CICIG hizo su trabajo y corresponde a Consuelo Porras decir por qué finalmente se pudo ser candidata Sandra Torres. Que ese es otro punto de la controversia en su momento. Ella lo ha explicado hablando de sus ritmos jurídicos y demás, pues cada quien en su casa que vea esto y que decida si cree o no esa versión. Pero eso es lo que está encima de la mesa. Lo que no hay que olvidar, y hay que decirlo porque ha habido muchísima propaganda hoy, es que este es un caso que presenta CICIG. Este es un caso que está judicializado desde febrero, que está ligado a un proceso, entre otras personas, Gustavo Alejos por este caso, y que sabíamos, como ya sabemos que estaba ligado al proceso, que en el momento en que ya no tuviese inmunidad iba a ser llevada ante la jueza Claudette Domínguez, y veremos si le da medida sustitutiva cuando se haga el análisis, sí. ¿no? Lo que sabemos de los demás acusados es que sí les dio medida sustitutiva, eso sabemos. A lo mejor con ella tiene un criterio distinto porque considera que puede afectar el caso. No creo que por riesgo de fuga, porque ya tuvo gestos para que no fuese así, pero yo creo que eso está encima de la mesa. Pero todos los que se están felicitando hoy, que son detractores de Sandra Torres y al mismo tiempo detractores de CICIG, sí tienen que estar haciendo malabares con los tiempos intelectuales, porque el caso es de CICIG y este caso no hubiese existido si no hubiese existido CICIG en Guatemala. Bueno, vamos al primer corte. La etiqueta SF captura Sandra. Regresamos. Regresamos a Sin Filtro. La etiqueta SF captura a Sandra. Responde finalmente a aquella pregunta: ¿y para cuándo la UNE? Con esta captura de la ex candidata presidencial de la UNE. Estuardo. Mira, vamos a ver, se dan dos procesos al mismo tiempo aquí. Primero es allanamiento y captura de la casa de Sandra Torres con la orden de captura, que de hecho está desde el viernes, y al mismo tiempo se da también la petición al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, y al Registro de Ciudadanos, de que se anule el partido UNE. O sea, hay dos procesos que yo creo que es interesante. Y los dos se abordó hoy y salieron a discusión. Correcto, los dos salen a discusión y los dos sí tendrían un efecto. De hecho, ahí recurren curiosamente, todo el caso de Sandra Torres es 2015. 2015 y lo que sucedió en la campaña 2015, no es en esta campaña que acaba de pasar. Y en esa campaña 2015, pues tuvimos los cambios que se dio, ganó Jimmy a la presidencia, hubo cambios, desapareció líder, PP, y varios se van a la UNE sigue, de hecho, y logra tener estos cambios a la ley electoral y de partidos políticos, y es curioso que ahora es precisamente el MP el que utiliza uno de esos cambios a la ley electoral y de partidos políticos, el 21F y el 21K, pero sobre todo el K, que es interesante porque ahí dice que deben aplicarse las sanciones que están establecidas en otros artículos a cualquiera que quiebre, por ejemplo, el financiamiento no reportado o que haya hecho algo que la ley básicamente no permite, ¿verdad? Y entonces ahí vienen todas las sanciones. Pero es curioso que es precisamente la ley que la UNE logró cambiar. La verdad es que tuvimos muchas veces discusiones con que era la ley, básicamente la ley UNE. Los cambios a la ley electoral de partidos políticos eran de la UNE, eran de Taracena, durante la presidencia del Congreso de Taracena. Y en ese paralelo se da entonces la captura. Es curioso que el mismo día durante se están dando estos dos procesos. Durante la campaña se habló mucho de la concentración de poder que podía en algún momento tener Sandra Torres con sus ganar la presidencia, con sus influencias en tribunales, en el Congreso de la República, tal vez en el Ministerio Público. Pero hoy cuando la ves, igual iba cubierta, ¿verdad? Solo se podían ver los anteojos ahí.
que fue O los anteojos. protagonista de muchos memes esa indumentaria. Pero hoy que la vimos detenida, capturada, entonces, ¿dónde queda la influencia de la Yo creo que ella la excandidata? perdió el 11 de agosto. Ella perdió la elección y la apuesta era, digamos, contrario a lo que decían precisamente las encuestas, y eso lo discutimos varias veces aquí. Pues mucha gente contra la evidencia de las encuestas se pensaba que las encuestas eran vendidas, que no sé qué, que no sé cuánto, era lo que decían. Y es interesante ver que precisamente la encuesta Prodatos para Prensa Libre digamos, prevé la victoria de Yamatei, digamos, con una certeza bastante atinada. Atinada, y entonces ella pierde. Por eso voy a la cosita más sencilla, que es el cartoncito que les dan a los candidatos, donde es claramente que esas prerrogativas que dice el cartoncito, que le pide a las autoridades prestar, las prerrogativas que tiene y que prestarle el auxilio y la ayuda, se vencen el día de la elección. Ahí lo dice el cartoncito claramente. Yo por eso publiqué los cartoncitos. Después ya no hay nada, más que el Después ya no hay proceso de nada. entrega de credenciales, Y entonces y adjudicación de cargos. se va todo. Esto, digamos, mientras se da el proceso de Sandra, se da el proceso de, porque ahí va a entrar obviamente Alejos, y también, conste que no es la única que está ahí, hay creo que 10 gentes más. Alejo ya está ligado al proceso. Sí. Bueno, los diputados gozan de la figura del antejuicio, los que están en este caso también. Ahora, hago una invitación también a toda la audiencia que puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Captura Sandra. Usted ya está viendo ahí en nuestra pantalla pues sus opiniones y comentarios sobre este tema, porque hay muchas preguntas que han surgido en redes sociales, sobre todo el tema de si ahora ya se cumple el para cuándo la UNE, si esto es trabajo de CICIG, trabajo del Ministerio Público. Estamos hablando de la época Consuelo no, es Torres, trabajo de de la CICIG. época Este es trabajo de de CICIG. Tel Eso es trabajo de Maldana. CICIG. Este es trabajo de CICIG. Eso está claro, ¿verdad? Eso está claro. Qué bueno que tengamos todo claro eso. Es Ahora, trabajo de CICIG. Siempre y sí ha causado la controversia, lo que mencionabas en el bloque anterior, Daniel, el hecho de que se atrasara por unos días ese expediente en el despacho de la fiscal general y lograra la inmunidad la candidata en ese entonces, Son 4 meses. Sandra Torres, ¿verdad? Fueron 3 meses. Son 3 meses. 4 meses. Sí, ¿no? Como digo, mire, los tiempos de los juzgados y de lo judicial son tiempos de Dios. Esa cosa es distinta a los tiempos políticos. Eso es una cosa... Es una cosa de una... Digamos, que tiene su propia lógica, ¿verdad? Algunos pensamos que la política en algunos casos influye mucho, pero al mismo tiempo también está claro que hay una estructura jurídica que no se puede acelerar a discreción, ¿verdad? O tan arbitrariamente. Y un caso como esto está claro que tampoco se monta de la noche a la mañana. Pero bueno, yo creo que lo que hay que, en este caso, lo que hay que poner son los hechos sobre la mesa y los ritmos, ¿no? Y ahí cada quien decida si estaba justificado jurídicamente llevar este caso a febrero o no. En última instancia tiene poco sentido ahora porque Sandra Torres se pega un gran cuentazo en la segunda vuelta y ya lo habíamos dicho en este programa varias veces, es todo o nada, ¿no? Es todo o nada. Entonces él o tenía el poder o enfrentaba a la justicia con ciertas perspectivas, yo diría, de que esto no sea el único caso que hay contra ella, sino que puedan, ya debilitada, pueda haber bastantes más. Una vez más también va a depender mucho, y ahí tendremos que observar, por no decir estar vigilantes, qué pasa qué pasa con el MP, qué pasa con la FESI, qué pasa con la lucha contra la corrupción, con todos los casos que están ya en proceso o que hay denuncias presentadas o que están en investigación, que son en total 60, 70 casos, ¿verdad? La UNE, sus diputados, pues no salieron como que a defender a la que fuera candidata presidencial hace unas semanas. Bueno, sí pero salieron hoy, ¿eh? Bueno, pero hay una postura. O sea, salió un no comunicado de la demostraciones públicas. Salió un comunicado de la UNE. Ese comunicado me quiero para referir. los que están, digamos, y hay una parte graciosísima de la extrema derecha de este país, de una extrema derecha cavernaria, en muchos sentidos ignorante, que se están felicitando porque casi creen que ellos a puro tuitazo consiguieron que la UNE o que Sandra Torres sea llevada ante una jueza, que es lo que vimos hoy. Resulta que la UNE
en su comunicado claramente identifica quiénes son sus enemigos. Y sus enemigos son los fiscales de FESI. El fiscal que acaba de renunciar, André González, y el fiscal todavía jefe de FESI, Juan Francisco Sandoval. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que sean los mismos de la UNE los que identifican que los que han politizado la justicia, que todo esto es una conspiración judeo-masónica, son esos fiscales. Los mismos que esa misma extrema derecha ignorante, cavernaria, han criticado por exactamente lo mismo. Esto es un juego, lo de hoy en redes sociales ha sido un ejercicio de cinismo graciosísimo. Y yo creo que hay que salir y decirlo claramente, y ha sido muy gracioso ver toda esa clase de malabares. O sea, dices que hoy hubo enemigo común hoy, de mira, estos dos grupos que en algún momento se han enfrentado. Durante una época, hoy hay más elementos. Hoy se añadió el tema de leaks, se añadió el tema de Bitcop, se añadió el tema del Valdespay, se añadió, digamos, se fueron añadiendo otra serie de casos que son un poquito más recientes. Pero yo recuerdo la primera narrativa de tractores de CICIG en 2017 era: como no habían perseguido a Sandra Torres, entonces nada valía. No valía Otto Pérez, no valía Rosana Valdetti, ni Sinibaldi, ni Valdizón. No valían todas esas estructuras que CICIG en muy poco tiempo había atacado con muchísimo éxito. Luego ves que sacan un caso contra el Consejo de Ministros del Gobierno de la UNE, que incluye al presidente Colom, que es el transurbano. Ves que sacan casos contra diputados de la UNE. Y ves finalmente que en octubre de 2018, haciendo su trabajo, antes de las elecciones, presentan un caso. Y todo esto, obviamente, yo creo que son pruebas muy evidentes que están encima de la mesa, que ese argumento siempre fue una bazofia de argumento, que siempre fue un argumento muy flojo, guiado por una serie de propagandistas que lo que querían era hacerle daño al prestigio de CICIG, que según las encuestas no lo consiguieron, pero que eso ha sido, entre otras cosas, a lo que se han aferrado. Entre otras cosas, las otras cosas son errores objetivos que cometió CICIG, creo yo, tanto estratégicos como en algunos casos penales, pero bueno, que son al final, desde mi perspectiva, bastante menores en comparación con los logros que presentó CICIG. Pero esto ha sido un juego para desgastar el prestigio de una comisión que, por otra parte, ha tenido... O sea, no se ha logrado, según los últimos sondeos. Según los sondeos, el mismo sondeo que le pega muy bien a segunda vuelta que estábamos hablando antes, habla de una aprobación de CICIG por encima del 70%. Yo creo que eso lo deja bastante claro, y bueno, ahora los que están celebrando que se va a CICIG van a tener que ver cómo justifican, digamos, o cómo proponen un nuevo modelo de lucha contra la corrupción, porque si no la gente va a empezar a echar de menos a una comisión que ya de por sí era bastante popular. Bueno, en ese caso que menciona Daniel, ya mañana finaliza el mandato oficialmente ya de la Comisión Internacional contra la Corrupción. No es pasado. ¿No? ¿Es mañana mismo? Mañana martes 3. Y bueno, el reto del proceso en particular es cómo va a ir evolucionando ya sin la presencia de la comisión. Mira, me parece interesante la cantidad de casos que CICIG le pasa al MP. Se los pasa a la fiscal, se los entrega a la fiscal general, y esos 70 casos que están ahí, y el caso de Sandra Torres específicamente venía bajo sospecha por una razón sencilla. Si recordamos bien, fue el día que la nombraron, candidata presidencial, antes digamos, para la primera vuelta, le dan su credencial y al siguiente día presentan el antejuicio. Sí, presentan el antejuicio, y la pregunta era ¿por qué no lo podían hacer antes? ¿Verdad? Esa fue una de las preguntas, pero bueno, el tema siguió. Y iba, por eso te decía, era cuestión de tiempo, porque iba a llegar a lo que llegó hoy, ya sea antes o después. Ahora, ¿qué va a pasar después del 3? La cantidad de casos que está ahí, lo que los pasan al MP, y
el dato curioso es que ya lo hemos discutido aquí, esta comisión contra la corrupción que ya fue anunciada por el mismo presidente electo Alejandro Yamatei, pero hoy declaraciones muy interesantes donde dice que va a trabajar independiente de la FESI. O sea que no habría cuando posiblemente la oportunidad es precisamente trabajar con la FESI. No, Estuardo. Porque ¿Cómo puede trabajar con la FESI? Aparte de presentar denuncias o colaborar y yo con creo información. que esa es la razón por la que ha dicho que no va a trabajar con la FESI. Pero va a llegar un punto en que, digamos, los casos se pueden, pero no es del presidente. Estuardo haciendo Investigaciones penales. Sí. No lo Eso puede hacer corresponde al MP. por ley. Internamente tiene que tener un sistema, por lo menos, de depuración o de algo. Bueno, Porque es, digamos... Bueno, para hacer denuncias sí, y presentarlas va al a tener Ministerio que ir al Público. MP, ahí no tiene, tiene que ir con el MP, no tiene por para ley, dónde. ajá. Y va a tener que colaborar al final del día. Sí, pero eso es distinto Eso- a que ellos A que ellos realicen las procesos investigaciones. penales. Bueno, Eso no se vamos al corte. Gracias por todos los comentarios que han llegado al programa con la etiqueta SF Captura Sandra. Volvemos luego de la publicidad. Sindicada Sandra Julieta Torres Casanova. Presente. Buenos días. Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A, le hizo saber a Torres los motivos de su detención y ordenó que personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses le efectúe una evaluación médica para determinar su estado de salud. El defensor de Torres dijo que padecía de arritmia cardíaca, una grave hipertensión arterial y neuralgia, por lo que solicitó que la excandidata fuera trasladada a un centro asistencial privado para que la evaluaran. Sin embargo, la jueza no accedió y la envió a Mariscal Zavala. Debido a los quebrantos de salud que está sufriendo y que en este momento de su aprehensión pues han sido mayores, ¿verdad? Pues yo no los puedo explicar a fondo porque esa no es mi profesión, señora juez. Yo le solicito a usted respetuosamente que se autorice que ella pueda estar en el sanatorio Los Pinos. Sandra Torres fue representada por 4 abogados defensores, quienes se opusieron a su traslado al centro carcelario para hombres y mujeres Mariscal Zavala. El abogado Vinicio Salvatierra señaló que el Tribunal Supremo Electoral aún no había dado por finalizado el evento electoral en Guatemala, por lo tanto su patrocinada todavía gozaba de inmunidad y no procedía su captura. La jueza Claudette Domínguez giró la orden de captura en contra de Sandra Torres el pasado 30 de agosto por los posibles delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. Explicó que el juzgado no tenía un lugar preciso para localizarla, después de haber recibido en la sede judicial su pasaporte a través de un memorial presentado por uno de sus abogados como garantía de su permanencia en el país. Este abogado de esa oficina particular comparece a esta judicatura, presenta el memorial y procede a devolver la cédula de notificación. Es de esa cuenta que en ese momento esta judicatura no tenía un lugar preciso específicamente para poder ubicarla a usted. La jueza programó para este viernes la audiencia de primera declaración de la excandidata presidenciable Sandra Torres, en la cual se advirtió que será una extensa jornada. Este expediente está siendo conocido en 3 casos especiales. Uno de ellos, caso Aceros de Guatemala. Segundo caso, tráfico de influencias. Y caso número 3, caso Unidad Nacional de la Esperanza, del cual fue específicamente el motivo por el cual efectivamente se giró la orden de aprehensión en su contra. La audiencia dará inicio a las 9 de la mañana y se dará por finalizada a las 22 horas. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Así el día en tribunales con la presencia de la excandidata Sandra Torres. Bueno, mañana hay expectativa también por el informe de INASIF, porque ya lo escuchaba usted, los abogados defensores dicen que ahora tenía una cantidad de males la excandidata que iba a ser presidenta con todas esas enfermedades. Pero, bueno, va a haber un informe. O sea, tradúcelo a Román Paladino. Lo que está diciendo es que está nervioso y con dolores de cabeza, es lo que está diciendo. Arritmia y neuralgia. Pues sí, bueno, que le subió la presión. ¿Por qué? Porque le acaban de detener, pues sí.
Pues sí, pues, le suele pasar a todo el mundo que le detiene. Bueno, a mí no me han detenido, entonces no sé cómo es eso. Pero bueno. Eso nunca se sabe. Nunca se sabe, nunca hay que decir nunca. Yo no sé, yo no tengo tan claro que no te hayan detenido. Bueno, otras cosas me han pasado, pero eso no. Bueno, Star, vamos, ¿cómo va a estar el informe INASIF? ¿Qué va a pasar con Claudette Domínguez? ¿Le va a decir, siga al Mariscal Zavala o váyase al sanatorio? No sé cómo va a estar el informe INASIF, ¿verdad? No tengo la bola de cristal aquí, pero por lo menos hoy en la noche está en Mariscal Zavala. Por lo menos. Ese era... A mí una cuestión que sí me pareció interesante es que ella, para evitar precisamente el tema pasó de con hoy... la estrategia legal? Porque bueno, no querían esto. ¿Cuál estrategia no querían legal? esto, No querían esto, la pero... captura y todo lo que sucedió. ¿Qué pasó entonces? Pero mira, aquí se junta el hambre con la comida, ¿verdad? Entonces, el hambre con las ganas de comer. El placer y el trabajo, dirían algunos. Y entonces se llega a un punto en el que primero ya perdió las elecciones. Durante las elecciones la agarró contra el mismo que ahora está liderando la investigación, el fiscal Sandoval. Entonces, tercero, por más que la estrategia fue, aquí vengo a presentarme, mire por favor, cuando quieran algo conmigo me llaman, voy a estar en mi casa, ¿verdad? Como que no funcionó mucho la estrategia. Y cuando llegan la defensa y cuando llegan, por lo menos lo que dicen es débil, mejor hubieran esperado hasta el viernes. Ahora, ¿qué pasa? Puede pasar esto, un golpe de efecto de que luego de esta captura, con todo lo que sucedió en la mañana, y la jueza le da una medida sustitutiva, ¿no sería un desgaste para la que es lo que ha hecho también con las otras personas? Sí. O sea, no sería, en este caso específico, no sería nuevo, no sería sorprendente, pero existe esa posibilidad. Ahora, yo no sé, una cosa es lo que diga el güey, otra cosa es lo que diga la opinión pública. No creo que sería como muy... estaría muy como de acuerdo con eso. La cuestión es que aquí estamos viendo también como una continuación casi que de la campaña política anterior, porque si miras las redes, sin que esté en campaña ni nada, las redes siguieron como esa fuerza de la campaña anterior, ¿verdad? En memes, en mensajes, en todo ese proceso. Y yo creo que hay que leer también el comunicado de la UNE, ¿verdad? En términos de que hay una como cuasi defensa, pero medio defensa. Ahí se están defendiendo ellos realmente, más que vamos a hablar de la UNE en el siguiente bloque, pero entonces, a ver, ¿Sandra Torres la tiene todas en contra ahorita o todavía tiene la carta bajo la manga de la elección de las Cortes? Eso sería, pero eso rebota en el Congreso ahora más que en Sandra Torres misma. Digamos, a la UNE es la que tendría que mover sus haces ahí en las comisiones de postulación y y no hay alguna sorpresa entre las comisiones de postulación, pues también, ¿verdad? La cual no sabemos, pero digamos, si todo sigue como va, la UNE es la que tendría precisamente y están sacando a muchos candidatos por cuestiones que, en mi opinión, son pura burocracia, son cuestiones mínimas. Le dijeron adiós, gracias por participar al juez Gálvez, entre otros. Pero entra a revisiones, entiendo yo, no solo él, entraron varios expedientes. Independientemente que, digamos, usted esté de acuerdo, le caiga bien, le caiga mal, yo creo que al final estas comisiones de postulación, pues, así han sido, así fueron la vez pasada y así van a ser ahora. Entonces, ¿quiénes serán designados o quiénes serían apoyados, digamos, por esta UNE? Conste que esta es la UNE que tiene que decidir al final quiénes van a ser los magistrados de la Suprema y los magistrados también de salas de apelaciones. Y mucho de esto de empezar a querer empujar las fechas y todo esto tiene que ver con que muchos sí quieren que pase al siguiente Congreso la decisión de quiénes van a ser los magistrados y quiénes van a ser las Cortes de Apelaciones. Pero si seguimos el cronograma que dice la norma, que dice la ley, este Congreso es el que tendría que decidir todas esas magistraturas, y son bastantes, ¿verdad? Sí, bastantes. Solo para la Suprema, ¿cuántos fueron? Como 260. No hay que olvidar un actor muy importante, que es la CC en esto, que son a quien se les va a presentar esos amparos para que el balón pase adelante
y yo creo que la CC va a tener mucho que decir y que negociar sobre quién está en la CSJ. Entonces es posible, yo no descartaría, precisamente por esa situación política, siempre lo hemos dicho aquí, esto es política, que la CC opte por alargar esto y que lo vea una nueva correlación de fuerzas. ¿Cómo quedaría Sandra Torres en esa posición? posición? No creo que, sinceramente, yo creo que hay que separar la UNE, sus 52 diputados, de Sandra Torres. Salvo en la discusión de qué diputados, una vez que Sandra Torres ya está, digamos, condenada políticamente, es muy difícil que Sandra Torres pueda volver a ser una figura política importante en este país. Digamos, ¿cuántos dejarían la disciplina de la UNE? Y ahí sí hay una posibilidad de escisión que cambiaría la correlación de fuerzas en cierta medida del Congreso. Pero realmente a mediano plazo la UNE tiene que pensar ya en un mundo sin Sandra Torres, porque aunque se libre de este juicio, aunque no salgan nuevos casos, es imposible que ella sea candidata otra vez. O si lo es porque la UNE ya interpreta que no van a ganar y que quieren que Sandra Torres les pegue un empujoncito, sobre todo los del Estado Nacional. Igualmente yo creo que eso no va a pasar. Digamos, si ya ha sido incapaz de crecer la base que ella consiguió a través del programa de bolsas solidarias, va a ser imposible que crezca más cuando ya tiene problemas judiciales objetivos. O sea, Sandra Torres, como gran digamos, actor político, ya está fuera, su techo ya está fuera de la jugada. En una cuestión de 2 o 3 años, o 1 o 2 años, ella podrá tener ciertos espacios de poder, cierto grado de importancia, no va a tener una importancia mayúscula como sí ha tenido en los últimos 10 años, 12 años. No le alcanza para maniobrar una defensa. Mira, colocando jueces. Hay que decir una cosa. Yo creo que ya la lógica de un juicio y de amparos y de alargarlo o no alargarlo y de todo eso, sobre todo si tiene medida sustitutiva y ella puede estar en su casa, eso, una vez más, los tiempos judiciales son tiempos de Dios, son otra clase de tiempos. Y ahí ella, por ejemplo, ponle que le quedan al final 2 delitos, que es asociación ilícita y financiamiento electoral. Acuérdense que lo del financiamiento electoral se cambió y hay sobre la mesa ciertos argumentos que dicen que, como se cambió, el delito es nuevo. Claro, no es lo mismo aportar que recibir, pero es una discusión jurídica. Igualmente, en ese cambio, si se demuestra que como parece el caso, el origen es de farmacéuticas o de empresas y demás, es lícito, se bajaron las penas. Entonces ya no es, y son conmutables además. Entonces, si se quita el delito de asociación ilícita, todavía puede jugarla y que no sea un cuentazo tan grande para ella. Eso ya es lógica de defensa. Pueden ser sus abogados, que me estaban diciendo aquí algún amigo abogado que habían cometido serios errores. Como decía la jueza, se equivocaron en la dirección para notificar la citación y por eso sacan orden de aprehensión, y se equivocaron con el argumento ese que todavía tiene inmunidad, que es absurdo. Digamos que ya se declaró, mañana van a recibir las credenciales los diputados. De diputados y el presidente. Deje de molestar. Esto no tiene ningún sentido argumentar que tiene inmunidad. Ella no tiene inmunidad. Pero bueno, insisto, depende de otras muchísimas cosas. Ahora bien, políticamente, Sandra Torres, difícil que sea la Sandra Torres que ha sido los últimos 12 años. Esa imagen lo dice mucho. Mira, hay una cosa que yo no entiendo de esto, de verdad. Hablan de show mediático. Hay que decir varias cosas. La primera, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, y aunque Sandra Torres a algunos no nos caiga especialmente bien, hay que decirlo. Estas imágenes se pueden ahorrar perfectamente si en el protocolo la patrulla de la PNC entra directamente al parqueo, no tienen acceso a medios en ese parqueo, y no tienes, porque eso lo hemos visto 1000 veces en otros sistemas judiciales, que no tenemos estas fotos y que entra, y lo que tienes es la foto del carro entrando, para ahorrarte este show. Esa es la primera cosa que hay que decir. La segunda cosa es, ¿qué pretendía vistiéndose de Lawrence de Arabia? O sea, exactamente qué queríamos. Bueno, Lawrence de Arabia, ¿no? Bueno.
¿Qué queríamos evitar? Queríamos evitar atención, que no hubiese... Has generado más atención. Ve discreta, le dijeron ve discreta y ella vio... O sea, ella lo que quería taparse la cara para que no existiese la foto de su cara entrando en tribunales. Existió una foto mucho peor. Los memistas de este país se han hecho su agosto, digamos, en el día de hoy. ¿Por qué? Porque has planteado, es un poquito como la peluca de Blanca Stalin. Has planteado un show adicional. La superó. Que es tu atuendo. Superó ¿verdad? La peluca. Y obviamente acaba siendo, tu cara estaba ahí sentada en el banquillo y tienes más efecto mediático haciéndolo como lo que lo has hecho. Digamos, ahí hay dos culpas. Primera culpa, la que hemos dicho, sistema judicial, policía, errores que no se han corregido. Eso. Podemos perfectamente que era ver la imagen, que eso sí es una audiencia pública, ver la imagen de la declaración o de la jueza explicándole por qué es detenida. Y lo segundo es, si quieres evitar la atención mediática y no tener ese efecto, no hagas eso, no te disfraces, porque vas a tener más efecto. Bueno, me ahorro el comentario. Vamos al corte. Sandra de Arabia. Regresamos a Sin Filtro. Gracias por todos los comentarios que usted ha enviado con la etiqueta SF Captura Sandra. Bueno, hablemos, ya lo había prometido a Estuardo, ¿qué pasa con la UNE? O sea, ¿qué sucede ahora con ese partido político? ¿Qué horizonte puede tener luego de lo sucedido hoy por la mañana? Ya muchos hablan de la necesidad de un cambio al interno de la Unidad Nacional de la Esperanza si quiere ser pues un partido importante. Recordemos que también se está hablando de este proceso de cancelación, que yo ahí lo veo diferente porque estos llevan procesos mucho más lentos. Es largo, es lento. Ahí sigue FCN. Bueno, ¿qué va a pasar con la UNE? Bueno, mira, primero hay que leer el comunicado de la UNE. La UNE se está se está protegiendo ahí y está guardando cierta distancia en decir algo que creo que habíamos dicho aquí varias veces, que realmente, si bien perdió Sandra Torres la elección la elección final, la UNE la ganó. La UNE ganó. Esa cantidad de diputados, pues, dice bastante de la fuerza que tuvieron para hacerlo, son 52. Creo que ellos van a pelear porque en términos generales el partido no desaparezca, pero si desaparece se quedan independientes con la posibilidad de irse a otro partido sin que sea contado como tránsfuga, ¿verdad? Porque según entendí y lo que hizo ahora en esas elecciones, la exégesis, la interpretación también de la ley fue que el tránsfuga es quien voluntariamente se va de partido A a partido B. Pero el que se queda sin partido no es tránsfuga en cuanto que no fue su voluntad quedarse sin partido, entonces puede irse a partido B sin que sea contado como tránsfuga. Pero van a tener que defender. Ahorita la gran batalla que tiene la UNE, y hay que decirlo, es las comisiones, influencia en las comisiones de postulación para elección de magistrados de la Suprema y también para la sala de apelaciones. Esa es la gran batalla. Y luego la existencia y subsistencia. ¿Por qué tendrían que irse? Ojo que no solo la UNE desaparece, si miras, desaparece también Creo, desaparecen por lo menos 11 grupos. Por eso te digo, mientras evoluciona ese proceso de cancelación y todo esto que tiene que ocurrir en algún momento, tiempos más rápidos, más lentos, aquí al interno del partido de oposición, ahorita lo que ¿qué provoca? Lo que provoca tiene que luchar, cerrar filas y defender a la eso excandidata. Miras en el comunicado, eso es lo que entre líneas miras en el comunicado, pero ahorita tienen todavía, digamos, varias cartas que jugar. Tienen la carta de la elección de magistrados de la Suprema y de apelaciones, tienen el presupuesto todavía que jugarse, el presupuesto para el otro año que fue presentado hoy precisamente por el presidente Jimmy Morales y donde nos echó penca a todos los periodistas. Hoy está enojado, ¿verdad? Está enojado, sí, está. Entonces, tienen junta directiva del próximo año. Solo esos 3 temas son fundamentales. Y si se va a los tiempos largos, ellos van a tener todavía, ingresando hacia el próximo Congreso, por lo menos el control de junta directiva. Si no es que los cancelan antes, lo cual no creo que vaya a pasar. Pues, la UNE tiene varios puntos que abordar importantes. Van a estar enfocados en lo que está sucediendo con la excandidata Sandra Torres, que no tiene un cargo en este momento en el partido político. No. Digamos, lo que tiene que hacer, y eso es una operación de
Taracena, que estaba hoy en tribunales, Orlando Blanco, ¿Argueta? Sí, Óscar Argueta, Barreda, digamos que son como los cuatro fuertes, los buenos operadores, y que son buenos operadores, digamos, o sea, diputados con esa clase de capacidad operativa no hay tantos, entran muchísimos nuevos, yo diría Felipe Alejos y los de la UNE, y no hay muchísimos más que cumplan con ese perfil de operadores políticos de alto nivel. El reto es, calculemos que más o menos la UNE, que son de la UNE, de la estructura UNE, y son leales, son 30, digamos. Y de allí hay unos 20 y tantos, 22, que no son tan de la UNE, que algunos pueden estar más apegados a Sandra, que otros son caciques de sus distritos que se pueden perfectamente pasar y cambiar de bando, pero obviamente ahí esos que están un poquito más en medio estarán recibiendo ahora ofertas de todo tipo. Vente con nosotros y hacemos esto, vente con nosotros y pasamos esto. Claro, ahí va a depender mucho de la clase de operación, ¿verdad?, que hagas. Y hay que decir una cosa, para los que quieren hacer un gobierno sin la UNE y que les vendría muy bien una escisión de 10, 12, 15 de la UNE para hacer pacto con ellos, tienen que hacer una operación muy compleja, que es juntar a Vamos con Viva, con Valor, con todos, con FCN, con UCN, son muchísimos distintos bancaditas, y eso siempre es más costoso de negociar que cuando tienes que negociar UNE con 3 o 4 más. O sea, juntar a 15 o 12 o 10 y versus juntar a 6 o 5 es mucho más fácil, juntar a 5, ¿no? Entonces, lo que la UNE tiene que hacer es agarrar a esos 22 y decirles, te conviene más estar por una cuestión de disciplina partidaria conmigo, vamos a agarrar este gran aparato, vamos a sobrevivir porque ahí corresponde a los que tienen a la UNE, a estos diputados que estábamos diciendo, corresponde hacer la operación política para que no lo cancelen, y se puede hacer, porque esto se puede alargar el proceso, presentar amparos, y obviamente tienes un momento perfecto para negociar esto, que es cuando tengas que elegir magistrados del TSE. Y el presupuesto. Es clarísimo, digamos. Entonces ahí, con esa clase de apalancamiento político, no eres UCN. UCN tiene otra circunstancia, FCN tiene otra circunstancia, y un montón de otros partidos tienen otras circunstancias. Yo creo que antes cancelan todos esos partidos más que la UNE. Entonces, en ese sentido, yo creo que el juego va a estar ahí. Cuando ya la UNE sea capaz, con esos 52, va a ser muy fácil para la UNE hacer acuerdo con 2 o 3 partidos más. Ahí se pueden negociar muchísimas cosas, agendas políticas, más si las Cortes pasan a las Cortes, al legislativo del año que viene, tendrán otra parte más para negociar. Digamos, ahí hay una operación política que los 4 o 5 buenos operadores de la UNE creo que pueden hacer al margen de Sandra Torres. Lo que tienen que pedirle a Sandra Torres es, te vamos a servir mucho más cohesionados que si tú, con tu capacidad de influencia con algunos diputados, me rompes el partido. Que se vayan 3, 4, 5 es algo asumible. Pero si llega Sandra Torres y dice, vamos a hacer una escisión tremenda porque me están traicionando, yo creo que es algo bastante más complicado. Pero sandristas, yo no creo que hayan muchos. Menos hoy. Hoy no creo que hayan sandristas. ¿Cuántos sandristas hubo en segunda vuelta? ¿Cuántos se pusieron y se fajaron de verdad para movilizar gente del partido? No. Yo creo que ahí hay clarísimamente una cuchillada que le meten a Sandra Torres de su propio partido. Porque para que tengas sitios rurales donde tú has sido tan fuerte, que haya una participación tan terriblemente baja en la segunda vuelta, porque tuviste algunos departamentos que no contábamos los analistas con eso. Iba a haber tan baja participación en algunos departamentos donde era fuerte la UNE. Para que pasase eso, también tiene que haber algunos que dicen, ¿saben qué? Yo tengo mi alcaldía, mi curul, y Sandra Torres me da un poquito igual. Pues,
Creo O sea, que una ¿cuántos considera- sandristas habrán ahorita en Ahorita este momento? no creo que haya muchos. Pero también hay una cosa que hay que ver, y es que en medio de todo esto, si miras al Congreso, quienes quedan intactos, a pesar que, digamos, tienen pocos diputados, pero son los partidos de izquierda. ¿Verdad? El MLP, WINAC, los de izquierda, Semilla. Que numéricamente no son también pero tan fuertes. no tienen, digamos, no están bajo esa presión que van a desaparecer por decisión del Tribunal Supremo Electoral o que tengan cierta persecución como la UNE y los otros. Entonces, un voto en el Congreso es un voto y cuenta. Era con un voto puedes no llegar a tus objetivos. Entonces, si miras los partidos de izquierda, aunque sea pocos diputados, pero y esta es una oportunidad también para estos partidos, ¿verdad? Y yo creo que aquí, y el segundo caso para mí todavía más importante que se puede discutir en otros programas, va a ser el partido del presidente Yamatei. ¿Cómo va a quedar? Porque hemos mencionado la UNE, hemos mencionado todos, pero el que menos mencionamos es al que tendría que darle el apoyo entonces al presidente. Ese cómo va a quedar, vamos, en el Congreso, es fundamental porque, digamos, con los que van a desaparecer y ahí con la UNE, que es nuestro debate. Digamos, la izquierda que ahí está, no hay ningún partido de izquierda que esté, digamos, de la izquierda muy identificada, que esté por desaparecer ni nada por el estilo, y aunque sea poquitos diputados, ahí están, pero ¿cómo queda? Vamos. Ya hoy presentan. ¿Y qué fuerza va a tener? Bueno, vamos a ver en la negociación de presupuesto qué acercamientos van a Exactamente, tener ellos que no tienen representación parlamentaria. Todavía no tienen, pero ahí va a ser, y aún ahorita en comisiones de postulación, magistrados y todo eso, sería muy interesante. Llegó el tiempo, Estuardo, se terminó el tiempo y se fue rápido el programa. SF Captura Sandra, gracias por sus comentarios y opiniones. Gracias, Estuardo, por el análisis. Daniel, por esta Muchas conversación. gracias. A usted, gracias por su sintonía de preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.